Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en esta clase de contabilidad. He sido invitada para hablarles un poco sobre la contabilidad de agricultura. Hace parte de ese portafolio que necesitamos los contadores para ejercer en ese sector de la economía mundial, porque es un sector de hecho, es el más grande y el que sostiene uno de los pilares fundamentales para el sostenimiento de las economías a nivel mundial. Y en cada país, por supuesto, tiene una mayor o menor incidencia dependiendo, pues, de las características puntuales del país. En el caso de Colombia, por la población, por la variedad de lo climática, incluso hasta cultural, pues es muy importante para el desarrollo de la economía y el sostén en general de la economía. Entonces, me voy a permitir y ponerles una presentación, permítanme, y ya se las voy subiendo para hacer más visual esta pequeña introducción a la contabilidad de agricultura. Bien, así como dice agricultura, ¿no? Entonces, toda una cultura y de hecho se convierte en un factor fundamental en la variedad de culturas que tiene Colombia, hablando expresamente de Colombia. La contabilidad de agricultura hace parte de esa necesidad del sector primario como de formalización, de evidencia de su desarrollo, porque hay muchas empresas en el sector primario que son muy formales y llevan la contabilidad en debido proceso. Pero la gran mayoría, o sea, los campesinos, los que se dedican al campo al 100%, pues ellos, eso es un trabajo, una labor que tenemos como contadores de hacerles ver la importancia y toda la los beneficios que tiene el desarrollo de una contabilidad de agricultura incorporada en debida forma, porque la mayoría de ellos pues son diestros llevando sus cuentas, sabiendo que les da rentabilidad, que no. Muchas veces también son muy puntuales pagando impuestos, pero no hay una contabilidad que respalde esa tributación o que respalde otros procesos, sino que efectivamente hace hasta donde le requieren, hasta donde le exigen para efectos de proyectos, para efectos de presentación al Estado para solicitar o ser beneficiario de subvenciones. Entonces, desde ese concepto, pues aquí hay unas 4 aproximaciones importantes. Lo primero es que ese sector primario abarca actividades relacionadas con la explotación de los recursos naturales, sean vegetales o animales, pero que den la facilidad de crecimiento en cuanto a producción de nuevos productos o la misma planta que se corta y hay que volverla a sembrar, o levante de ganado, levante de animales en general. La agricultura, en una pequeña definición, es un conjunto de actividades económicas y técnicas relacionadas con el tratamiento del suelo, el cultivo de la tierra y la producción de alimentos para el consumo humano y para el consumo animal también. Está regulado, por supuesto, en Colombia y en cada país hay una regulación, porque les digo, es un pilar fundamental para la economía. Y en este caso, Colombia está regulado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La contabilidad siempre ha tenido impacto y ha tenido ese sector dentro de su foco. Cuando manejábamos la contabilidad bajo principios de contabilidad colombianos, también se tenían en cuenta y también se especificaban esas características propias del sector que lo hacen particular. Y ahorita vamos a ver unas. Y me anticipo un poco y una de ellas es el cambio. Nunca es igual, porque hay muchos factores en ese sector que no son de dominio del hombre, aunque los quiera dominar y muchos de ellos ya tengan intervención del hombre, la gran mayoría tienen, por ejemplo,
los acontecimientos naturales, que el fenómeno de la niña se extendió, se acortó, que el fenómeno del niño, que viene una helada, que viene un terremoto. Entonces, muchos cambios a nivel de tierra que no son previsibles ni siquiera a un mediano o largo plazo, y mucho menos a un corto plazo. Entonces, las NIF nos hablan de esa gestión que tiene que tener la entidad en materia contable, por supuesto, para mirar todas esas transformaciones de carácter biológico. Bien, todo eso, porque igual van a tener productos, tienen activos de todo tipo, pero ¿qué pasa en el momento del costeo? ¿Qué pasa para yo poder tener en cuenta y poder evaluar si esa plantación, si esa producción va a ser, va a tener los resultados que espero y que lo van a llevar pues a mantenerse en el mercado o a seguir con el negocio? ¿Qué pasa? Por eso también en este estudio de la contabilidad pues, de la agricultura o agrocultural o agropecuaria, como queramos llamarla, aunque la NIF le llaman contabilidad de agricultura, tenemos que tener en cuenta ese apoyo estatal, el apoyo estatal, porque cuando, dígame, a los cultivadores de papa, le llegan esas oleadas de frío que llega a -0, y esa raíz que es la papa se congela, se daña y hay que deshacerse. ¿Qué pasa con esos agricultores? Entonces, por eso es importante las subvenciones del Estado y se tienen en cuenta y la tiene en cuenta la contabilidad también. Entonces, estaríamos hablando de esos procesos de carácter biológico que integran activos biológicos. Aquí ya les empiezo a hablar de qué es ese animal vivo. Un activo biológico es un animal vivo, una planta viva, o sea, que todavía esté en tierra. Bien. O también se habla de los productos agrícolas, que ya es esos productos que, que son procedentes de los activos biológicos. Entonces dime, tengo un árbol de mango y pues me dedico a la producción de mango. Eso, el activo biológico será el árbol de mango, así como le llamamos, tiene su nombre también científico, y el producto biológico, porque yo me dedico a la venta de mangos, entonces será el mango como tal. Si cojo los mangos, cojo el producto biológico, pero el activo biológico queda ahí hasta que pues llegue su vida como tal, como ser vivo, llegue a su vida de producción. Bien, entonces ahí está dos características y dos apuntes muy interesantes y muy valiosos para entender la contabilidad de agricultura. Pues, ¿qué es un activo biológico? ¿Qué es un producto biológico? Porque entonces empezamos a tener en cuenta, bueno, y si se dedica al agro y tiene caballos que son de paso y empiezan a participar en ferias y ese también es un activo biológico. Entonces empezamos a tener ese tipo de cuestionamientos porque y ese caballo se presentará o desarrollará la actividad económica principal. ¿Esa es la actividad económica principal de esa entidad? O más bien ese caballo, porque si gana, maravilloso, ¿verdad? Y si es un premio económico, pues maravilloso porque serían otros ingresos. Pero no es como tal un activo, es un activo fijo, es un activo que hace parte de la empresa, pero no es biológico porque siendo animal vivo no desarrolla la actividad económica. Eso ahí es tan interesante el tema que hay muchos conceptos que los invito a consultar en el Consejo Técnico de la Contaduría Pública cuando tenemos alguna duda en materia contable, tanto de medición como de reconocimiento, que no sea claro, que sea muy específico para Colombia. Entonces, ¿a dónde acudimos? Al Consejo Técnico de la Contaduría Pública, y ahí van a encontrar muchos conceptos ligados con contabilidad de agricultura que nos aclaran, y hay uno muy parecido, en este caso era también de caballos, creo que si mal no recuerdo de caballos,
que los caballos no participaban en feria, pero eran para transportarlos, para llevarlos al final de la finca, para traerlos. No era necesariamente porque era propio de los dueños, entonces ni siquiera para, como uno dice aquí en la costa, arriar ganado, no, era para el transporte interno en la finca y esa consulta se la hicieron. Entonces ahí los invito a que lean esos conceptos que emite el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Entonces, como que las actividades que están, estos son ejemplos, porque es un sector que es muy costumbrista por la parte cultural, pero también tienen muchas variaciones. Entonces, ahorita, bueno, ya desde hace algún tiempo empezó esa piscifactorías para la siembra eh, de animales, no solamente peces, sino también otro tipo de animales, babillas. Entonces, eso pues estuvo así como rezagado lentamente porque necesitaba una inversión muy fuerte, pero ya ha cogido fuerza y ya hay muchas personas que tienen sus piscinas para cultivar peces y le llaman así, cultivo de peces. Entonces cultivan mojarras, hay que cultivan babillas y bueno, mejor dicho. Entonces, las actividades que encierra la norma, a grosso modo, es engorde de ganado, la silvicultura, las plantas, el cultivo de plantas, pero ahí como que haciendo esa salvedad que cada planta tiene su ciclo. Algunas son perennes y algunas tienen ciclos muy cortos, que cuando ya dan fruto o ya logran su máximo esplendor, por ejemplo, la yuca, la papa, tienen que sacarla, porque de ellos se come la raíz, el ñame, entonces no es que va a quedar el ñame ahí para toda la vida, como por ejemplo si un árbol de mango, tengo el mango hoy en la cabeza, pero es un ejemplo válido para mí. El cultivo en huertos, dependiendo, pues, cuál sea, va a ser una plantación grandísima o van a ser huertos cuando son más bien hortalizas, cuando son más bien eh, esas plantas aromáticas tienen huertos. Bien, la floricultura también está dentro de este abanico, esta gama de diversidad. Y ¿qué es lo común en todas estas actividades? Porque sí tienen factores en común dentro de la gran diversidad. Tiene, en primera instancia, la capacidad de cambio, que hay que gestionar esa capacidad, esos cambios hay que gestionarlos. O sea, no es saber que sí, que la niña ya va a empezar, que ya terminó el niño, o lo contrario. No, sino qué voy a hacer con esto en cuanto a los niveles potenciales de la tierra para ese cultivo, por ejemplo, preparación de terrenos, la humedad, la temperatura, la fertilidad. O sea, todo eso que nuestros agricultores, y eso es algo valiosísimo que tenemos que tener presente, nuestros agricultores lo saben, o sea, ellos lo viven, yo consideraría que lo sienten, porque están tan, eh, como que tan claros de todos estos conceptos que nosotros hoy día le damos. Permítanme un minutico. Buenos días. Disculpen. Entonces, la gestión del cambio y por otro lado también vamos a incluir toda esa medición del cambio, todo. Entonces, todas estas características son comunes. Entonces, ¿cuál es el alcance? Tres alcances puntuales: activos biológicos, productos biológicos o productos agrícolas, perdón, y las subvenciones del Estado, que ya pues lo hemos estado conversando. Y esa gestión, pues hay que medirla y hay que controlarla. Y lo hacemos teniendo en cuenta ese párrafo, ¿no? Porque, pues, la norma, tanto para NIP plena como para NIP para pymes, tiene clarísimo qué es lo que se tiene que hacer en materia contable. Entonces, para el caso de la medición
de todo lo que tiene que ver con las actividades agrícolas, vamos a utilizar los dos modelos de medición de costos. Uno es el medición utilizando el modelo de valor razonable y el otro es utilizando el modelo del costo. Bien, valor razonable para activos biológicos cuyo valor sea fácilmente reconocible. Hay algo muy puntual también con este sector que ahí vamos a terminar, es que como está tan regulado, tienen federaciones internas de acuerdo a los sectores de producción. Entonces, Federación de Cafeteros, los bananeros, los de floricultura. Entonces, ¿qué pasa? Ellos establecen precios. Ellos determinan cuáles van a ser los componentes muchas veces del mercado. Entonces, todos esos factores hay que tenerlos en cuenta. Entonces, no, allí tienen un tema muy interesante, un tema de pronto con mucha terminología, muchos conceptos que van a ser nuevos para ustedes, pero es una oportunidad de contribuir con nuestro conocimiento a un sector que lo necesita. Entonces, muchas gracias por escuchar y espero que sea de su interés esta información. Bueno, que tengan un excelente resto de clase. Chao.